Hola, bienvenidos a un nuevo video. Ahorita vamos a la parte, digamos, vamos a agarrarlo así como capítulos de primer capítulo, dos capítulos, tres, cuatro, cinco, a ver hasta dónde llegamos contando mi historia. Y pues hoy toca el número 2. Vamos por la parte 2 de esta historia. Es muy larga, eso sí. Quisiera hacer varios videos al día, pero como yo trabajo y hago un montón de cosas, entonces como que no me queda mucho tiempo de poder grabarles. Bueno, ayer nos quedamos cuando mi mamá eh, ¿en qué nos quedamos? Fue cuando mi mamá me llegó a traer, ¿verdad? Que me mandó a traer con mi papá cuando yo tenía había ganado ya mi primer grado. Bueno, entonces continuemos. Bueno, primeramente, muy buenas tardes, buenos días o buenas noches, no sé qué horas vayan a ver este video. Pues esta es la continuación de una historia increíble con muchos tropiezos, pero muchas bendiciones a la vez. Y pues vamos a seguir. Recuerdo perfectamente en ese entonces que mi mamá yo llegué a donde estaba mi mamá, que esa era la posa del macho. Yo muy feliz de poder estar con ella. Recuerdo que cuando yo llegué yo les dije que me iba a portar muy bien, que iba a hacer todo lo que me dijeran, que iba a ser, si ellos no querían que yo saliera, pues no iba a salir, pero que yo me iba a portar bien, pero que no me regresara con mi abuela nuevamente, y que yo quería estar con ellos y quería estudiar. Yo fíjense que durante el año que estuve con mi abuela, yo mucho oraba, yo le pedía mucho a Dios. Y yo creo que mis oraciones fueron contestadas porque pues de la nada mi papá dijo que sí, estaba bien que estudiara. Y nos venimos, recuerdo yo que a inicio del otro año que yo iba a estudiar, nos venimos para una aldea que se llama El Paraíso, kilómetro 107. Pues ahí empezó una aventura increíble, con muchos contrastes, pero fue algo increíble porque yo empecé a estudiar segundo primaria. Empecé segundo primaria, yo muy contenta porque podía llegar. Mi mamá tenía una costumbre que siempre cuando yo llegaba ella estaba torteando mi mamá torteaba un comal de barro y las tortillas bien infladas. Siempre tenía frijoles cocidos y una sopa de arroz. Y yo feliz llegaba a comer. Recuerdo yo que eso, haber estado lejos de mi mamá, como que ella como que descubrió cuánto me amaba y yo también, como que a veces uno cuando está junto con aquella persona tanto como que no lo valora, pero cuando uno ya cuando uno se separa, como que uno dice, wow. Recuerdo que fue un año increíble en mi segundo año de estudio, pero durante yo estaba, ya iba por 8 años. Yo empezaba ya con dolores más fuertes, yo sentía dolores más fuertes, pero yo no quería, como decirle a mi mamá o preocuparla, pues, porque yo miraba como mi papá, pues, es que acá pues yo no puedo decir exactamente todo lo que vivíamos por respeto a mis papás, ¿verdad? Pero era una situación bastante difícil para mi mamá, recuerdo yo, porque bueno, con decirles que mi papá pues siempre tomaba. Mi papá lo que es sábado y domingo, él siempre llegaba borracho. Y una situación de que él no solo llegaba a dormir, sino que siempre habían problemas cuando él llegaba. Entonces, yo creo que si él llegara a ver algún día este video, pues sabe de verdad que no, que es algo que él lo vivió, pero como él dice, eso ya es pasado, ¿verdad? Pero yo les vengo contando todo para que ustedes pues me empiecen a conocer exactamente de dónde vine, cómo viví, cómo llegué hasta aquí donde estoy ahora. Entonces pasaron los años y el dolor pues iba como aumentando. Empecé yo a estar en tercero básico. Recuerdo que en tercero básico
llegué a cuarto, quinto, ya cuando fue quinto y sexto primaria, conocí a unas amigas que a mí no se me olvida el nombre. Una se llamaba Gladys, la otra se llamaba Rosaura, la otra se llamaba Mayra, Elcira Trigueros. Fue una etapa increíble que fue quinto y sexto. Fue muy bonito, la verdad es de que siempre me gustaba así como cuando a la hora de recreo convivir y recuerdo yo que ellas pues fueron así como muy cercanas conmigo, aunque ya al final pues como que yo me hice amiga de otra y como que hubieron ahí como cositas así de que no, pues yo no me llevo con aquella, porque tú le hablaste a aquella? Y yo algo así, ¿verdad? Entonces, pero salimos de sexto, recuerdo yo que cuando salimos de sexto, tomaron una foto, nosotros, no, cuando salimos de sexto no, cuando yo entré a primero básico, yo recuerdo muy bien que fue una etapa bien difícil para mí. Pero ¿saben cuál fue lo más difícil cuando yo cerré el ciclo escolar de sexto? Fue esto. Es una historia, es un episodio bastante difícil. Mi papá, él estaba con unos amigos tomando. Y yo tenía mucho dolor, yo estaba en la escuela, tenía mucho dolor y me dice mi amiga, me dice una de las compañeras de la escuela, porque ahora yo digo mi amiga, porque yo para mí ellas fueron mis amigas, solo que ya cuando crecieron no sé, ya últimamente las he encontrado, pues ya no me hablan, ¿verdad? Pero bueno, eso ya es otra historia. Pero cuando una de ellas, una compañera de clases, me dice, tu papá está allá, me dice, está tomando, ¿por qué no? Yo tenía mucho dolor. Y me dice, ¿por qué no vas y compras que te compre una pastilla? Yo siempre iba a la escuela sin nada de dinero. Para más cuando estaba donde mi abuela, ella me daba una choca, 50 len, pero cuando yo estuve con ellos, yo nunca, si llevé era cuando mi mamá me decía, vende una libra de frijol, mija. Vende una libra de frijol o vende una libra de maíz y llevas algo. O comes algo. O cuando yo llegaba yo le decía, mamá, yo quiero comprar queso. Vende una libra de frijol. Mi papá siempre mantenía frijol y maíz por quintal, porque eso sí tuvo. Siempre mantuvo frijol y maíz así por quintal. Eso era lo que siempre mantenía él en la casa. Bueno, en ese entonces, cuando les digo yo que yo tenía mucho dolor, mire, pues encima de que el maestro me castigó, también surgió algo fue algo que a mí me impactó mucho y algo que pues nunca se borró en mi mente. Porque nosotros yo me fui con mi compañera y yo le hablé a mi papá y yo le dije así, ¿ves? Le dije así, ni le grité ni nada, no, que le dije así. Y llegó y mi papá, verá que tengo dolor, ¿será que me regala para una mi pastilla? Mi papá me dio, recuerdo que me dio 5 quetzales, que para ella, en ese entonces 5 quetzales era bastante. Y yo qué contenta que me dio 5 quetzales, compré una pastilla, recuerdo yo, para el dolor que tenía. Y me fui. Estábamos en la hora de recreo. Pero cuando llegué a la casa, yo cruzaba, la hora de recreo era, digamos, porque era en la tarde que yo estudiaba, la hora de recreo eran como a las 3, media hora así, y ya salíamos hasta las 5, 5:30 de estudiar. Entonces yo me fui para la casa, yo contenta para la casa, incluso sin dolor, sin nada. Pero cuando yo llegué a la casa, yo me encontré con una sorpresa. Mi mamá pues la encontré llorando. Y yo decía, pues no, ¿por qué llora mi mamá? Entonces, ¿por qué llora mi mamá? Y ahí me dice, me recuerdo yo que me salí a encontrar mi abuela y me dice, ¿por qué hiciste eso? Y yo dije, ¿qué? Porque en ese entonces mi abuela llegó a visitar a mi papá y llegó mi tía.
Y mi tía pues no tuvo pelos en la lengua y me dijo, por tu culpa es esto. Yo dije, pero ¿qué hice? Yo empecé porque yo siempre cuidaba a que ellos, o sea, es como cuando uno, yo cuidaba así que mantener contento a mi mamá o contento a mi papá, o sea, yo cuidaba eso, pues, de mantenerlos a ellos contentos. Y yo empecé, pero ¿en qué fallé? ¿Qué hice mal? Y empecé a ver, empecé a acordarme de que me levanté y ahí le fui a decir a mi tía, porque no, ya yo miré muy mal a mi mamá y ya no quise entrar. Entonces mi papá la había regañado. Mi papá la había regañado y no solo eso, pero son cosas que aquí no puedo decir. Y porque yo había ido a pedirle dinero a él. Que esa era la educación que mi mamá me había dado, que qué vergüenza para él, que yo le hacía pedir dinero delante de sus amigos y cosas que yo nunca hacía. Yo me dejé llevar por una compañera que me dijo, él está allá, ahí está tomando, acabamos de pasar por ahí. Estaba tomando cerca de la escuela, pues, y yo me fui ahí a pedirle, ¿verdad? Pero eso me sirvió de lección para nunca jamás volverle a pedir dinero a mi mamá ni a mi papá. Cuando yo me sentía mal, yo me aguantaba. Porque yo miré llorar a mi mamá, yo miré llorar a mi mamá y yo dije, jamás la voy a volver a hacer llorar, mamá. Por mi culpa usted nunca más va a llorar. Y siempre cuando me dolía yo me iba para el baño, porque el baño era así como uno tiene su casa y atrás de la casa están los baños ciegos y yo me iba para el baño. Allá me iba yo a llorar porque yo me sentía mal, mi papá tenía mucha gente, trabajaba con mucha gente, mi mamá le echaba la comida, o sea, mi mamá nunca tenía tiempo para platicar conmigo, nunca fue a recibir, ella nunca fue a recibir a las reuniones de la escuela, mucho menos fue mi papá, yo quería verlos ahí, recuerdo yo, y pues nunca. Pasé estudiando toda la primaria y mi mamá pues no es como ella dice, no es que yo no quiera ir, sino que siempre ella estaba ocupada pues atendiendo a mi papá o atendiendo las cosas que mi papá decía en aquel entonces. Pasó, pasó un tiempo y yo seguía con el dolor. Mi papá pues empezó como a no sé, hacer más duro conmigo. Cuando yo llegaba, yo quería hablar con él, él se iba para allá. Él, él llegaba a trabajar como cualquier hija, yo quería abrazarlo, pero él se hacía por un lado. Él no aceptaba que yo le diera un abrazo, nunca platicó conmigo. Pues yo como ya iba a estudiar ya primero básico, pues yo como que ya entendía más. Me di cuenta de que pues mi papá como que estaba molesto con la vida, enojado con la vida porque ya le había salido enfermo. Yo pasé y recuerdo ya que cuando empecé a estudiar básico, yo me fui a estudiar y yo decía que sea muy largas las horas de clases. Ya no quería regresar a la casa, recuerdo yo. Y empecé yo a ver, ¿verdad? Porque mi papá yo decía, ¿pero qué estará pasando? Porque mi papá se porta así, porque mi mamá no hace nada. Mi mamá, pues, ella hacía todo lo que podía para darme amor, para darme cariño, pero había cosas que, como ella dice, quizás yo no hice bien las cosas. Y bueno, no somos perfectos, ¿verdad? Como madres, como padres, muchas veces fallamos. Y
pasaron los días, yo empecé a estudiar básico. Recuerdo de que, pues como yo le ayudaba muchísimo a mi mamá, ya no podía ir a ganar, ya no podía ir a ganar, porque yo me iba a jalar agua para, digamos, para no pedirle dinero a mi papá y a mi mamá. Si yo ocupaba un lapicero, yo me iba a jalar agua, llenar una pila, llenar un tonel. ¿Para qué? Para poder comprar un cuaderno o algo así. Y ya cuando pasó eso con mi papá, regañó a mi mamá y eso, yo ya no quería, o sea, cuando mi mamá me decía, agarra una libra de frijol, mija, y la vas a vender. Yo le dije, no, no, no le decía yo, porque no quiero que mi papá la vaya a regañar. Entonces, mire, muchas veces dice que cuando los papás son duros con uno, qué malos, dice uno, ¿verdad? Pero quizás que mis papás hayan sido duros conmigo en eso, que pues no me daban cariño y eso que yo quería, pues Dios me hizo más fuerte. Bueno, familia, los dejo aquí con esta historia y pues creo que como que no me hace bien estarme recordando el pasado, pero voy a procurar que el pasado pues no me afecte, ¿verdad? Porque ya es pasado, solo quiero relatar mi historia, pues para que quede grabada y que algún día pues mis hijos, los hijos de mis hijos puedan venir y la vean. Y también ustedes, que son mi familia aquí, mis suscriptores. Y pues aquí dejemos la historia ya cuando yo iba a empezar a estudiar lo que es ya primero básico, que fue otra cosa muy difícil. Pero aquí vamos a seguir y feliz día. Bye.